La Torá no romantiza la familia como si el hogar fuera automáticamente un santuario. De hecho, nuestra bendita Torá sabe algo que la gente ignora. El hogar puede ser un santuario, pero también, desafortunadamente, puede ser un campo de batalla. Precisamente porque lo sabe nuestra bendita Torá, lo coloca en un sistema de santidad que orbita o debería orbitar la Nefesh, en este caso entendido como vida o alma, como límite absoluto no solo en las plazas públicas y en lo externo, en el exterior, sino dentro de las paredes privadas. La violencia doméstica, queridos alumnos, los golpes, las amenazas, las humillaciones, las groserías, el control o el terror psicológico son una forma también de shefihut damim, de derramamiento de sangre, que tiene que ver con la prohibición de derramar sangre instituida también para los noajidas. Aún o a pesar de que no haya cadáver, esto está dentro de esta categoría porque derrama la sangre lentamente, no literal, pero sí la sangre espiritual de la Nefesh. Derrama la seguridad, derrama la dignidad y también va derramando la voluntad de las personas que sufren violencia. La violencia social también entra dentro de esta categoría. El linchamiento, la opresión, el abuso de autoridad, el favoritismo y la crueldad sistemática son la expansión de la misma patología, de la misma enfermedad. La conversión de otra persona, del prójimo, del otro, en objetos. El Tanaj no trata estas realidades como si fueran problemas del temperamento humano y ya. No, las trata como corrupción misma del pacto noajida. Porque el pacto comienza donde el fuerte decide que su fuerza tiene límites, tiene control. Y esos límites, ese control, se llama Tselem Elohim, respetar la imagen divina en el rostro de los demás, sean fuertes o sean débiles, sean poderosos o sean vulnerables. Para entender las raíces toráticas de lo que es el abuso, el Tanaj nos da una primera escena brutal, no como espectáculo literario, sino como un diagnóstico. El primer ejemplo viene a ser Caín y Jebel, en el Sefer Bereshit capítulo 4, y no es solo la historia del primer asesinato como en muchos lugares se enseña. No, no es eso, queridos alumnos. Es más bien un mapa de la escalada del abuso. Caín no empieza matando a Jebel, empieza comparándose con él, sintiéndose inferior, sintiéndose diferente, sintiéndose herido, interpretando la diferencia como una humillación, como algo que afectó su ego y dejando obviamente que la frustración se convierta en derecho para tomar su vida, para agredirlo y con ello finalmente tomar su vida, derramando su sangre. Hashem, de hecho, le advierte, podemos darnos cuenta en este pasaje. La Petah Tat Rovetz le dice, el pecado yace a la puerta, te está acechando. Y entonces dice, Beeleja teshukato ve'atatim sholbo, su deseo es hacia ti, pero tú debes gobernarlo, tú puedes decidir. Tú tienes el poder de dominar eso que sientes. Tienes la capacidad de decidir y tomar buenas decisiones en tu vida, aunque la efervescencia del caso, de la frustración, la ira y el enojo te estén consumiendo. Esto, queridos alumnos, es psicología torática muy, pero muy avanzada para su tiempo. El abuso nace cuando el impulso toma el trono de tus decisiones, el trono de tu control. Nuestra bendita Torá no describe al abusador como un monstruo inexplicable que apareció de la nada. Era un monstruo siempre lo fue así y apareció y ¡pum!
¿Sucedió lo que sucedió? No, queridos alumnos. El abusador es descrito como un ser humano que en un momento de su vida no gobernó su impulso y entonces convirtió su herida, convirtió su deseo, su anhelo, su inclinación en permiso para poder destruir. Esa es la raíz, el dolor no gobernado que se vuelve violencia. Y entonces la violencia busca un cuerpo cercano y sucede lo que no debería suceder. Por eso la violencia doméstica es tan fuerte, queridos alumnos, y lamentablemente tan frecuente en nuestras sociedades, incluso con tantos avances en ética y moral en nuestros hogares. Ocurre donde hay proximidad, donde hay dependencia, donde hay intimidad y por lo tanto es una oportunidad de control para los demás. Para la gente que ejerce esto, es una oportunidad donde puede ejercer control de soberanía sobre el otro. Es decir, está convirtiendo a su prójimo en un objeto y por eso se siente con el derecho de controlarlo. Luego, más adelante, el Tanaj nos muestra que el abuso no es solo individual, también puede volverse parte de la cultura, una cultura hecha a partir del abuso. Antes del diluvio, queridos alumnos, la tierra se había llenado de Hamás. Y Hamás lo hemos entendido desde el curso Mandamientos Fantasma, que es la violencia, la rapiña, la falta de justicia en la tierra. Hamás, en este punto, no es solo golpes, sino un sistema donde el fuerte tomaba, robaba, violaba, humillaba y la sociedad toleraba absolutamente todo, ya sea por miedo o porque así eran las cosas y pues ¿qué más da? Por indiferencia y negligencia. El diluvio en la lectura torática no es un capricho meteorológico ni un capricho divino contra las personas que no quisieron vivir en el orden que él había impuesto, no, queridos alumnos. El diluvio, el Mabul, fue una respuesta a una humanidad que degradó el límite de sangre hasta que la vida dejó de ser inviolable. Esto nos enseña un principio pero muy devastador, porque cuando la violencia se normaliza en las casas y en las calles, el mundo entero se vuelve inhabitable. No hay un lugar donde las personas descansen, no hay un lugar donde las personas se sientan a salvo. La violencia doméstica no es un asunto privado, es todavía peor, porque si ni en la calle, en los trabajos, en los colegios la persona está a salvo, y luego llega a casa y recibe violencia doméstica, menos en su hogar, que debería ser un hogar de paz, de tranquilidad, de confort y sanidad. De lo que se vive afuera no es un lugar sano. Entonces, ¿en qué nos estamos convirtiendo nuestra sociedad? Estamos plantando semillas no solo de destrucción pública, sino también de destrucción privada. El niño que crece viendo humillación, queridos alumnos, aprende que el amor incluye miedo. El adulto que vive bajo control constante aprende que la dignidad es negociable. El agresor que no es detenido aprende que la fuerza es ley y que la ley no sirve. Esa escuela produce jamás y jamás y jamás. Por eso el Tanaj condena la violencia como detonante del colapso civilizatorio, porque el abuso no solo rompe a las personas en lo individual, sino que rompe el tejido social que debería permitir la vida. Ahora bien, el Tanaj también provee ejemplos narrativos que funcionan como advertencias sobre la dinámica del abuso social, pero también el abuso doméstico. Pensemos en la historia de Shechem y Diná, en el Sefer Bereshit capítulo 34. Allí se revela una verdad muy amarga. El abuso sexual y la apropiación del cuerpo ajeno no son simples pasiones, sino proyectos de dominación. El texto muestra cómo el agresor puede hablar de amor mientras reduce a la víctima a una simple propiedad. Y también nos muestra otro peligro fundamental.
la respuesta violenta sin aplicar justicia, es decir, la venganza indiscriminada que añade sangre y más sangre y entonces complica todo, complicando el pacto que debería ser respetar el Tselem Elohim y llevar todo un proceso de justicia basado en la verdad. La Torá no nos permite esos dos errores, tampoco tolerar el abuso y tampoco responder con una barbarie. Lo que exige nuestra bendita Torá es justicia. El abuso debe ser condenado, pero la reparación también debe ser medida. Estas tensiones son esenciales para los nuajidas porque la indignación moral es correcta, es buena. La venganza descontrolada es una cosa aparte. Es Shefihut Damim también. La justicia debe moverse entre esos dos extremos con una firmeza sobria, entre la indignación que no hace nada y la venganza que hace de más. En el plano profético, el Tanaj denuncia el abuso institucional como forma de derramar sangre sin necesariamente llevar un arma en la mano o sin necesariamente matar a alguien. Los profetas describen a los líderes que pisan a los pobres, a los vulnerables, a los jueces que aceptan sobornos, que se dejan corromper, a los poderosos reyes, políticos y demás que convierten al vulnerable en simple mercancía. Eso también es violencia. Violencia económica, violencia jurídica, violencia psicológica y violencia cultural. Todas estas entran dentro de Shefihut Damim. La Torá las vincula con sangre porque el resultado final de la opresión es una muerte lenta. Enfermedades por pobreza, suicidios por humillación debido al bullying, desesperación por abuso, comunidades destruidas por miedo, sociedades pudriéndose porque no pueden confiar ni siquiera en los servicios policiales. El Tanaj no es ingenuo, queridos alumnos. Entiende que la violencia puede también ser legal y aún así ser violencia. Por eso la ética torática no se limita a un simple no apuñales. Exige el no oprimas, porque la opresión es asesinato por goteo. Ahora bien, ¿qué hace nuestra bendita Torá con la violencia doméstica específicamente? Aunque el Tanaj no use vocabulario moderno, sí establece principios que la destruyen si aplican en un contexto, obviamente, siempre bajo el Peshat. La vida es inviolable, ese es el punto principal con el que se tienen que quedar. O al menos debería ser inviolable, aunque nosotros podemos darnos cuenta, gracias a nuestros gobiernos y servicios policiales, que en muchos países no podemos ver que este principio se tome al pie de la letra, lamentablemente. El cuerpo de los demás, el cuerpo de las personas que forman nuestras sociedades, no debe ser considerado nunca una propiedad de nadie. La humillación es pecado también. La falta de respeto. El poder debe tener límites. El débil debe ser siempre protegido. La halajá, en el marco de Israel, para la ley judía, desarrolla esto en obligaciones de protección, en prohibiciones de dañar al prójimo, en responsabilidad de la comunidad. Pero incluso en el plano universal nuajida, aunque no vamos a copiar estas legislaciones, el principio fundamental debe ser bastante claro y espero ya haya quedado claro hasta el momento. El hogar no es una zona sin ley. El hogar también es una zona con ley divina, queridos alumnos. La idea de privacidad jamás puede ser una excusa para la impunidad. De hecho, la Torá misma, al instruir dinim, como aprendimos en módulos pasados, el fundamento de establecer justicia y tribunales, nos está diciendo, la justicia no depende de si el daño ocurrió en la calle o en la cocina de tu casa. Depende de si hubo daño a una nefesh y punto.
Y una nefesh no es negociable, como aprendimos en los primeros temas de este módulo de Shefihut Damim, queridos alumnos. La psicología del abuso, vista a la luz torática, tiene un núcleo muy constante: la deshumanización y el control del prójimo. El agresor se convence de que el otro es menos porque tú eres más poderoso, porque tú tienes más fuerza, más dinero, más otras cosas como le quieran llamar. Es porque el otro se convirtió en menos que tú, ya sea menos inteligente, menos digno, menos capaz, menos merecedor de virtud y sí merecedor de castigo. Esa narrativa interior en las personas que practican esto justifican la violencia. Y el Tanaj combate esa falsa narrativa con un axioma muy simple que les he venido compartiendo en cada clase. El ser humano, del color que sea, de la raza que sea, de la nacionalidad que sea, de cualquier punto geográfico alrededor del mundo, el ser humano en general fue hecho Betzelem Elohim, fue hecho a imagen divina y punto, se acabó. No hay nadie más, no hay nadie menos. No puedes golpear la imagen divina sin profanar el proyecto de Hashem, sin profanar el nombre de Hashem en el acto. Por lo tanto, la violencia doméstica es una forma de blasfemia sin palabras. Podemos decir que es Hilul, es profanación directa del nombre divino por la conducta del que ejerce dicho acto atroz. El agresor suele combinarla con manipulación verbal, con humillación, con amenazas religiosas, con promesas falsas, etcétera, etcétera. Esa combinación nos revela una verdad torática, queridos alumnos. El abuso es idolatría del ego, idolatría del yo. El abusador se pone como si fuera el dios doméstico y entonces decide qué es verdad, qué está permitido, qué no, cuánto vale él, cuánto vale el otro, y así ejerce su violencia y su manipulación. Esa es la raíz espiritual de la violencia. Es avodah zará, es culto extraño, servicio ajeno, interior, donde tu yo se vuelve el máximo absoluto, se adora a sí mismo y entonces el otro, que es el prójimo, se usa porque ahora es un objeto, porque tú eres el Dios internamente, que así lo sienten las personas, tal vez no lo manifiesten así, pero es lo que está diciendo su conducta, su proceder. La Kabbalah nos ilumina y nos dice que el abuso es una distorsión de fuerzas internas. En la Kabbalah diríamos que es Geburah, es el rigor o la contención necesaria para poner límites y ejercer autoridad o corregir. Pero cuando Geburah se separa de Rahamim, de la misericordia, se vuelve crueldad absoluta, y la crueldad absoluta es violencia. Los Mekubalim nos enseñaron que la rectificación no consiste simplemente en eliminar la fuerza y ya, sino en endulzarla, en un proceso que se conoce como Hamtakat Hadinim, endulzamiento de los juicios. Traducido en nuestros hogares, queridos alumnos, para no meternos en misticismo, es decir, la autoridad sin compasión se convierte en terror, en dictadura. La disciplina sin amor se convierte en abuso. El liderazgo sin humildad se convierte en tiranía. El Zohar señala que la santidad es unidad. Una persona fragmentada no vive en santidad porque no vive en unidad. Por lo tanto, podemos decir que el abuso produce separación, el abuso produce violencia y fragmentación. El Arizal hablaría de cómo actos de crueldad están fortaleciendo las energías del ocultamiento, las klipot, las opacidades que vuelven al agresor cada vez menos sensible y entonces vuelven a la víctima cada vez más atrapada en la oscuridad del vórtice del sufrimiento de este agresor.
El abuso en esta óptica no es solo simplemente malo y ya. Es un sistema que oscurece la vida de las personas y también su ecosistema que les rodea. La Hasidut, con su enfoque en el carácter humano, nos enseña algo que debería quemar en las personas que escuchan esto y que ejercen violencia en sus casas. La violencia es falta de Moach Shalit al-Halef, es decir, es falta de una mente que gobierne el corazón o una mente que esté sobre su corazón. Es decir, la mente no gobernó las emociones, por lo tanto, el agresor se deja llevar por la ira, por los celos, por el orgullo, la soberbia o por la sensación de amenaza. Y esto no debería suceder. Entonces, ¿qué nos exige la Torá, queridos alumnos? La Torá te exige dominio, autocontrol. Y aquí está la parte más importante. La Torá no romantiza la ira como autenticidad. La ira descontrolada no es autenticidad, es esclavitud de tus impulsos. Por lo tanto, se puede inferir que el abusador no es una persona sincera, es un ser dominado, sin control. Y entonces la víctima no necesita sermones sobre el perdón como si el perdón fuera licencia para que el ciclo continúe. No, la Torá no permite que la misericordia se use para encubrir la violencia, queridos alumnos. Rahamim, sin din, no es misericordia, es complicidad. El Tanaj, a través de su insistencia en justicia, nos enseña que el verdadero amor protege al vulnerable, no y nunca al agresor. En el marco noajida, la derivación práctica es bastante clara y severa. La violencia doméstica y social deben ser tratadas como asuntos de justicia, no de un simple arreglo privado y ya. Se requiere una intervención y se requiere poner límites. También poner una separación cuando hay peligro, tal vez una restricción por seguridad. ¿Cuánta gente no ha muerto en matrimonios que jamás nadie intervino y que no se pidió ayuda y que las autoridades no hicieron nada y finalmente el esposo o la esposa terminó matando al otro? ¿Requiere todo esto procesos legales sí o sí? Protección a las víctimas y también responsabilidad comunitaria. La comunidad noajida que toma en serio Shefehut Damim debe aprender a construir una cultura de vida, no una cultura de muerte. La cultura de vida se ve en no tolerar golpes, no tolerar amenazas, no tolerar coerción sexual, tampoco humillación sistemática. Debe esta cultura enseñar que el hogar no es el reino del más fuerte, jamás. Es un espacio, el hogar, donde se prueba el pacto, donde hay amor, armonía, paz. Porque si alguien puede hablar de reverencia al cielo y a la vez aterroriza a su familia, está profanando lo más sagrado en su forma más repugnante, usando el rostro de la piedad para cubrir su pudrición, para cubrir su violencia. Eso, queridos alumnos, no es espiritualidad. Eso es corrupción, eso es aberración. Para finalizar, queridos alumnos, quiero que imaginen una casa donde alguien vive siempre con miedo, midiendo los pasos, escuchando el sonido de las puertas, de las llaves que salen del pantalón de alguien, como si fueran truenos. Ese miedo es derramamiento de sangre invisible. Es dam, es sangre derramada sin necesidad de enterrar un cuchillo, ni una espada, ni accionar una pistola. Nuestra Torá mira esa escena y no dice: ten paciencia, te casaste con él, ni modo, te casaste con ella, aguanta, porque si te divorcias es pecado. No, no, queridos alumnos. Lo que dice la Torá aplica límites. Lo que dice es: la nefesh, la vida, el alma, no fue creada para vivir encogida por otro ser humano. Fue creada para caminar erguida bajo el cielo con dignidad. Y entonces la Torá la coloca dentro de una pregunta que es también una misión de vida. Si el Creador imprimió su imagen en ti, en el ser humano, ¿qué clase de pacto
toleraría que esa imagen sea golpeada en silencio? ¿Qué clase de pacto toleraría que esa imagen sea profanada en silencio? Ninguno, queridos alumnos, ningún pacto que provenga de Hashem permite o tolera que esto suceda. Por eso, la condena torática del abuso no es simple retórica, es una estructura del mundo. Cuando un Nuajida decide que en su casa no habrá terror, no habrá miedo, no habrá violencia, y en su lugar, en su comunidad, en su sociedad, no habrá impunidad, no habrá corrupción, no habrá falta de justicia, en su lengua no habrá humillación y groserías, lo que está haciendo es algo más grande que simplemente portarse bien y hacer unos rezos o tratar de cumplir con una liturgia para saciar su ansiedad mental. Lo que está haciendo ahí está devolviéndole al mundo el mensaje que la sangre grita desde la tierra, desde Jebel hasta hoy. La tierra no es propiedad del fuerte, es lo que está gritando. La vida es testimonio de Hashem y nadie tiene el permiso de apagarla.